¿Has visto, Marcos, qué camiseta me he puesto hoy? Pero vamos a hablar de rugby, Un poquito ¿vale? sí, porque hoy nuestro invitado es un periodista todoterreno, tiene una trayectoria fantástica, sobre todo en el mundo de la televisión, pero él empezó en la radio y ahora hace un podcast también. O sea, también ha ido redirigiendo su carrera profesional hacia los nuevos Sí. formatos. Ernest Riveras, gas a Pues fondo vamos, hoy. Venga, graba, graba, graba. motos en Sports and Life Talks. Hola, Ernest, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal con Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Me ha dicho Raúl que eres de la misma generación que yo y me ha asustado un poco. ¿Tan mala pinta tengo? Bueno, No, creo que no por ti, por mí, por es mí. un año, un año mayor, Ernest. No, no. Es del 64 Sí, y se puede decir, ¿no? Y Marcos del 65. pero somos coetáneos, vamos. O sea, yo recuerdo cuando empezaba a trabajar en el mundo y yendo al Barça, por ejemplo, te recuerdo a ti perfectamente. Sí, sí. Bueno, Bueno, de hecho empezamos en el mismo camino. Lo que pasa es que él tomó una recta y una curva distinta porque ya eh, yo creo que tú empezaste haciendo fútbol como yo, ¿no? En ese aspecto. Sí, bueno, yo de hecho empecé, cuando volví de la mil y empecé la universidad, lo primero que hice es trabajar con Alfonso Arús, o sea, en divertimento. Y luego Mm, ya pasé, sí, a la cadena 13, que fue Radio Barça, en aquellos correcto. años 86, y sí, ahí empecé a hacer fútbol, aunque a pesar de que luego lo que menos he hecho en mi vida ha sido fútbol. bueno, Marcos ha hecho carrera en el mundo del periodismo escrito, en el periódico. Ernest en el mundo de la televisión. Ahora hablaremos en televisión española muchísimos años, Movistar, ahora en Dazón. Pero los dos empezasteis en la radio. Yo en la Ah, cadena 13, sí. sí. Yo en Radio Vallés, en una emisora local de Sant Cugat, que evidentemente y desgraciadamente no existe, pero yo creo que la radio, no sé lo que piensa Ernest, para mí la radio es el elemento principal, es lo que te activa el cerebro, lo que te permite conectar rapidísimamente. Yo por eso admiro muchas cosas de las que hace Ernest, perdón, porque yo sería incapaz de narrar una carrera de motos, pero absolutamente incapaz, porque el ritmo es tan rápido, tan vertiginoso. Las cosas pasan tan deprisa que es muy difícil. Y creo que eso, por mucha ayuda visual que tengas, yo no lo veo como una ayuda, lo veo como un problema, porque lo que tú estás viendo en el monitor lo estamos viendo todos como telespectadores. Y si un tipo lleva el dorsal 14, debes saber los gestos de cada piloto, ¿no? Para saber quién es el que está entrando en la curva, quién sale de la curva. A mí me parece, te lo digo sinceramente, algo que yo no podría hacer nunca, ¿sabes? Pero mira, yo ahora no porque parezca esto un intercambio de flores, me dijo uno de mis primeros, bueno, que yo le considero maestro, pero que fue mi primer jefe, Alex Botines, que la diferencia de una crónica, o sea, todo el mundo sabe escribir rápido es la diferencia. Yo tampoco sería capaz de estar en un evento deportivo viendo un partido de fútbol y antes prácticamente de terminar el partido haber escrito ya la crónica. Yo tardaría mi ratito, corregiría, y para que salga algo brillante. Así que es oficio, Marcos, es decir, cada uno nos hemos especializado en lo nuestro y a lo mejor la radio nos ha dado esa velocidad mental, pero lo que está claro es que la hemos aplicado a lo que nos ha gustado y yo tampoco sería capaz de escribir una crónica que hacéis vosotros que cierra el periódico y hay que hacerlo en 5 minutos. Bueno, como dice Marcos muchas veces, cada uno su calidad, ¿eh? Sí. Que lo decía Johan. el maestro Total. Johan Cruyff. Oye, vamos a empezar por el final, porque yo comentaba antes, Ernest, que estáis haciendo un podcast, ¿eh? El Sí. equipo de narración de las motos, de MotoGP en Dazón, con Izaskun Ruiz y compañía, estáis haciendo un podcast que se puede escuchar en todas las plataformas, que se llama Cambia el Mapa, que evidentemente es un podcast sobre el Mundial de Motociclismo que empezasteis el año pasado, en 2019, y que lo hacéis lo hacíais, vaya, ahora esto ha cambiado un poco, lo hacíais desde el circuito donde se iba a Sí. disputar el Gran Premio y evidentemente pues tenéis a todos los protagonistas del Mundial de Motociclismo. Claro, este podcast lo habéis continuado haciendo como si el Mundial se hubiera disputado con normalidad desde el confinamiento. Y bueno, ahí seguís. Ya Uh-huh. antes lo miraba, ya vais por el capítulo 15 de Sí. Cambia el Mapa, el podcast oficial de MotoGP en español. ¿Qué tal la experiencia de reencontrarte con esas sensaciones de la radio? Aunque el podcast es algo diferente, pero bueno, ¿qué tal la experiencia del podcast? La experiencia un poco pensando que estás haciendo como radio me encanta porque aparte de que yo empecé en la radio es que mi vida no podía ir por otro lado que empezar en la radio porque
padre trabajó en la radio, en Radio Juventud, mi madre fue locutora de Radio Barcelona, con lo cual yo he crecido ahí en los estudios de la calle Caspe, ahí cuando las mujeres no podían hacer otra cosa que llevarse los hijos al trabajo, yo estaba en la radio con mi madre, con lo cual tenía que empezar y volver a la radio. La verdad es que la experiencia me gusta mucho, pero sinceramente te digo, Raúl, que no entiendo muy bien todavía lo que es un podcast, porque, claro, al final un podcast es cualquier programa de radio que se grabe y se cuelgue en la red, ¿no? O esto que estamos haciendo ahora y con vídeo y se cuelga en la red. Pero realmente todavía tengo que aprender muchísimo sobre lo que es un podcast. Y nos hemos planteado que había que hablar de MotoGP, que queríamos hablar de MotoGP, que es de la página, aunque lo hacemos los de DAZN, con Izaskun Ruiz, es la página oficial motogp.com. Y bueno, había que ayudar a continuar hablando de motos, ¿no? Y crear temas, crear puntos de interés. Pero todavía estoy investigando un poco qué es exactamente un podcast. Aquí hemos decidido que ella y yo charlamos un rato. Espero que a la gente le interese y luego entrevistamos a gente para hablar de cosas de la actualidad, ¿no? Pero te juro que todavía el podcast para mí es un mundo que tengo que aprender mucho. Es un mundo apasionante, nosotros lo estamos descubriendo. Raúl es más experto que tú, que yo, Ernest, pero yo creo que un podcast al final es compartir el conocimiento. Es decir, cuando Izaskun y tú estáis hablando de motos y yo me conecto con ello, estoy aprendiendo de motos. Y quien dice yo, dice cualquier otra persona. Y la ventaja, no hablo en términos técnicos, que Raúl sabe más, sino para mí la ventaja es que lo puedo hacer caminando, lo puedo hacer yendo en bici, que no es mi caso, lo puedo hacer de mil formas. O si estoy en un momento aburrido en casa, me conecto y aprendo algo de motos. Es decir, yo creo que esa es la gran ventaja. Raúl ahora nos dará el marco yo técnico. Lo voy a hacer muy simple. Lo voy a hacer muy simple. Para mí el podcast es a la radio lo que Netflix es a la televisión. Es decir, tú puedes escuchar cómo, dónde y cuando quieras un formato de audio digital a través de diversos tipos de reproductores. Puedes hacerlo con el ordenador, puedes hacerlo a través de la televisión, puedes hacerlo, que es lo más usual, con tu dispositivo móvil. Y además te permite escuchar lo que tú quieras, lo que a ti te apetezca, lo que necesite tu cuerpo en ese momento. Y además la oferta es muy variada y muy de nicho. Es decir, si a ti te gusta la pesca del cangrejo rojo, seguro que encontrarás en el mercado un podcast sobre la pesca del cangrejo rojo. Y por lo tanto vas a optimizar tu tiempo escuchando lo que quieres escuchar para aprender, para entretenerte, para informarte, lo que tú quieras, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando ahora con la televisión. Tú ya no te sientas en el sofá y dices, bueno, voy a ver qué hacen. No, no. Tú te sientas en el sofá y ya con un objetivo claro, ¿no? Y bueno, es un formato muy nuevo, porque estamos hablando de un formato de hace 10, 12 años, los inicios, la prehistoria, y tiene que evolucionar muchísimo. Yo creo que tiene mucho campo por recorrer. Hay empresas fuertes que están apostando como Spotify y creo que vamos a oír hablar mucho del formato podcast. Pues te voy a robar esta definición, Raúl, porque realmente a mí lo que a veces me da que no entiendo muy bien el podcast es porque cualquier programa de radio, yo soy muy seguidor de un programa de radio de RAC, que es La Competencia, ¿no? Entonces, lo cuelga en podcast y lo puedes oír cuando quieras. Pero claro, el nuestro no es un programa de radio, el nuestro lo hacemos ad hoc para hablar de un tema en un momento dado. Entonces, no sabía distinguir muy bien si el podcast es un programa de radio que lo puedes consumir cuando quieras, si lo creas. No, pero ya lo has dicho, en Netflix hay series colgadas y luego finales que inventan, ¿no? Entonces, bueno, o nosotros en DAZN, transmisiones en directo y luego reportajes, con lo cual es un poco, en cada momento puedes ver lo que quieras. Una diferencia, Ernest, cualquier persona con un teléfono móvil en su casa, en donde quiera, puede convertirse en un podcaster. Ahí hay una democratización de los contenidos muy interesante. En cambio, en la televisión, pues evidentemente es más... Bueno, vía YouTube. En el fondo también es un poco un canal de YouTube. De hecho, muchos podcasts también como al final. Le puedes llamar que es un canal de YouTube convertido a podcast, porque también se puede escuchar en formato podcast, o un podcast que emites en YouTube, ¿no? Como también hacemos con otros podcasts que hacemos. En fin. Lo que sí te digo es que yo he descubierto, porque me dieron una herramienta para medir un poco el seguimiento de la gente, de los que nos escucha, que no sé cómo diríamos audiencias o no sé cómo le llamaría, pero un poco la curva y todo, y he descubierto que nuestro podcast es para gente en movimiento. Es decir, gente que se lo escucha en el coche, en los cascos para correr, en el gimnasio, en bicicleta. Hemos tenido un bajón durante el confinamiento. La gente
También es cierto que todo el mundo ha utilizado los Skype, los Zoom y todo para hacer un montón de conciertos en directo, entrevistas. Lo está utilizando todo el mundo, por lo tanto se gasta el formato, ¿no? Pero Y se en han cambio, roto las rutinas. Se han roto las claro, rutinas. pero desde que volvimos a poder pasear, los que empezamos en el momento del paseo, volvió a subir la cantidad. Es decir, cuando volvimos a correr, la gente lo vuelve a escuchar. O sea que es un podcast para gente activa, no sedentaria. Y luego, Ernest, tú que coges muchos aviones, yo en el avión, aparte de ver algún capítulo, claro, si el vuelo es largo, tienes tiempo de hacer de todo, ¿no? Pero yo me preparo una lista, un set list de podcast que quiero escuchar en el avión. Sí, Es un momento fantástico. sí, por eso, como la gente no viaja ahora, no va en coche, no hasta ahora, hace 4 días, pues yo he notado el bajón. Y de repente ha sido volver a pasear, volver a hacer deporte y la gente lo vuelve a escuchar. Bueno, pues cambia el mapa en cualquier plataforma de podcasting con Ernest y Zascon Ruiz. Y bueno, yo por ahí he seguido cómo iba a solucionar el problema que tenía Dorna y cómo iba a continuar el Mundial de MotoGP, porque habéis tenido a Manel Arroyo, habéis tenido a Carmelo Ezpeleta, habéis tenido un montón de pilotos. Y bueno, por ahí he ido siguiendo cómo iban a dar salida a este problema desde Dorna y MotoGP. Y creo que ahora ya, Ernest, está todo un poco más claro, ¿no? De cómo se va a retomar la competición. Sí, estamos a la espera de que el gobierno autorice esas 2 primeras carreras en Jerez, pero bueno, viendo cómo va el ritmo que lleva el fútbol, que en Alemania ya están jugando, que yo creo que la Fórmula 1 ya ha hecho un calendario bastante, yo creo que de máximos, y que empieza en Austria, que es un país donde nosotros íbamos a visitar. Creo que si no hay un rebrote, si no hay un repunte, si no pasa nada excepcional, podremos hacer mínimo las 12 carreras europeas, eso sí, solo en 4 países o 5 países, y podremos tener, bueno, por lo menos decir que este año hubo carreras y hubo competición. Es que además es muy complicado porque el Mundial mueve todo el mundo, o sea, propiamente dicho. Yo no hablo de los pilotos solo, mecánicos, equipos, ingenieros. Logísticamente hemos visto que la Euroliga ha tenido que cancelarse y es muy complejo mover, que son 2.000 personas los que os movéis cada fin de semana. Bueno, Mucho más, casi 4.000. Ahora, de hecho, va a ser 1.300 personas el mínimo que va a haber para mínimo y máximo, o sea, mínimo para que se pueda trabajar, máximo de que nos dejan, pero normalmente somos 3 veces más de lo... De hecho, yo muy probablemente no voy ni a viajar, o sea, este año tendremos un equipo desplazado en los circuitos con Izaskun y con algún redactor más, pero los comentaristas, Cribillé, Checo, yo mismo, esta vez lo haremos desde OffTube, porque claro, mi presencia en un circuito no es que vaya yo, vaya Checa, es que conmigo tienen que venir los técnicos, montar la posición de comentarista. En cambio, quedarte en tu sede en Barcelona reduces muchísimo, y si cada broadcaster quita sus comentaristas, quita 20 o 30 personas, pues se llega al número, ¿no? Yo espero que sea un paréntesis, que en el futuro volvamos a los circuitos, porque para mí la información hay que hacerla in situ, no a distancia. Y en este caso, en un mundo como las motos, en el que tienes tanto acceso a las estrellas mundiales, a los boxes, a los reportajes, a poder hablar con ellos, hay que estar ahí. Bueno, esto puede pasar también en la Liga Española, en el fútbol, porque el otro día me comentaba Joan María Pou, el narrador del Barça en RACU, que en principio ahora mismo no les van a dejar entrar en los campos, porque hay que reducir el número de personas que acude a los recintos deportivos, ¿no? Claro, no olvidemos, Ernest, que el Mundial empezó. Sí. Parece ya que fue hace 1000 años, pero el Mundial empezó en Qatar con las carreras de Moto 2 y Moto 3. Tú estabas allí, supongo, en Qatar. ¿Cómo fue aquel fin de semana, aquellos días? ¿Fueron raros? Fue muy raro porque, claro, al final aquello era el día 8 de marzo, es decir, el estado de alarma fue el siguiente fin de semana. Entonces, justo fue el domingo de la manifestación de la mujer en Madrid, que ahora está levantando todas las polémicas. Nosotros estábamos en un hub como el aeropuerto de Doha, que es la entrada a Asia, con lo cual, si hay algún camino para que llegue cualquier infección desde Asia a Europa, Qatar es una puerta, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Alex Cribillé tenía fiebre, el domingo anterior hicimos una calzutada, tenía fiebre, tenía 38 de fiebre, y le dijimos, Alex, no vengas a Qatar porque es que se te quedan en la puerta, es que no te dejan ni entrar, ¿no? Y solo vino Carlos Checa. Fue raro y a la vez fue un poco de, bueno, no hablemos mucho de esto va a ser un accidente, en 2 semanas estamos en Tailandia, si no, en 4 estamos en Argentina, y ya está, no hablemos mucho del coronavirus ni del COVID, tampoco sabíamos muy bien nada. Esto es una mala gripe, en fin, que yo lo recuerdo y luego fue volver y caernos todo el peso encima, ¿no? Pero las carreras fueron
fueron normales, lo único que, claro, no estaba MotoGP, no estaban los primeros de la clase y no había casi nadie. Además, Qatar es un sitio que ya no va mucha gente ni invitados, la parrilla estaba desangelada, ¿no? Que al final va a ser un poco lo que va a pasar ahora, sin público, sin invitados, sin prensa que habrá, con 2 fotógrafos, 3 cámaras, las parrillas van a ser de aquellos para pasear tranquilamente. ¿Qué día está el que vaya. Claro, sí. ¿Qué día está prevista la vuelta a las primeras carreras? La primera carrera es Gran Premio de España en Jerez el 19 de julio y el 26 de julio, justamente 7 días después, en el mismo Jerez, Gran Premio de Andalucía. Y luego ya la siguiente semana en Jerez, Superbikes, pero la primera carrera, de hecho, está prevista el 5 de julio, el 5 en Portugal, el Campeonato de España, el FinTech Repsol. Habrá 2 carreras en Portugal, 5 y 12. Con lo cual, en realidad, todos los fines de semana de julio ya va a haber actividad de moto entre el CEP, entre el Mundial y también arrancará Superbikes si todo va bien. Y el Mundial acabará más tarde, ¿no? Acabará en diciembre, supongo. Ahí está la clave. En principio tienen previsto que va a haber 12 carreras en Europa, en España, República Checa, Austria e Italia. Muchos circuitos repetirán, la mayoría de los de España habrá 2 carreras, Jerez, Motorland, Valencia, probablemente en Cataluña solo haya una, 2 en Austria también. Y entonces ahí la clave será, a puerta cerrada, los circuitos no pagarán lo que es el canon para tener un gran premio, ¿no? Entonces, Dorna lo organizará ya y ya que no podrán recuperar dinero, no se les cobrará. Pero la clave está que para irnos a Asia o América, eso cuesta tanto la producción que entonces para ir tiene que haber público, porque el organizador tendrá que pagar el fee. Y ahí estará la clave. Si para noviembre, diciembre se puede viajar a Tailandia, Malasia, Argentina, Estados Unidos, pues habrá 4 carreras más. Si no, el Mundial será de 12, incluso 13, porque se habla de que Francia en septiembre pueden tener un poco de público y se podría correr. En ese aspecto, Dorna ha sido bastante innovadora, como lo es siempre, apoyando incluso a los propios equipos. Porque claro, la industria de la élite de las motos ha quedado detenida, como todas. O sea, ingenieros, mecánicos... Yo no hablo de los pilotos, que son ya evidentemente referencia y ya tienen su continuidad económica garantizada, pero la gente que trabaja ha quedado detenida absolutamente. Sí. No, por eso que Dorna sabe que es muy importante que este año haya carreras y ayudar a los equipos, ya no tanto por este año, sino por la supervivencia, ¿no? Porque si no, el año que viene muchos equipos no podrían levantar la persiana. Si tú este año no les, incluso no corriendo, Dorna les está apoyando económicamente, les está dando el adelanto del dinero que hubieran cobrado, que reciben del campeonato por las carreras de marzo, de abril, de mayo y de junio, ¿no? Entonces, claro, eso es muy importante. No es muchísimo dinero, pero, hombre, yo creo que eran sobre 50.000 euros a cada equipo, con lo cual eso ya permites pagar nóminas de gente, no tienes que hacer ERTES en los equipos, no tienes que echar a nadie y, bueno, esperar un poco que se pueda correr, ¿no? Ya te digo, si hay 12 carreras seguro, más una que ya han tenido, la de Qatar, y podemos ir a Tailandia, Malasia y no a lo mejor a América, hombre, te sale un campeonato de 14 carreras en MotoGP y 15 en Moto2 y Moto3. Ya recuperas un poquito y el año que viene pues podemos mantener el nivel, que esa es la clave, ¿no? Porque no se están vendiendo motos, el mercado está parado y al final nosotros somos un escaparate de eso, de empresas que lo que se dedican es a vender motos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este Mundial raro para todos y vamos a ver cómo reaccionan también los pilotos, Marc Márquez y compañía. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Jorge Lorenzo, ¿no? Porque creo que leí que no estaba claro que pudiera competir, ¿no? No, porque en aras de reducir la presencia de gente en el paddock, se ha decidido que este año no va a haber ninguna invitación, no va a haber ningún wildcard en ninguna categoría. Porque claro, traer un piloto más es traer 2 motos más, es traer 4 o 5 mecánicos Equipo, más. Claro. Equipo, es decir, es ampliar el sitio donde comen. Por lo tanto, es lo mismo que si voy yo, no es que vaya yo, que van 10. Pues si va un piloto más, van 20. Entonces, se ha decidido que este año no hay wildcards, que de hecho hubo el otro día una pequeña polémica porque Michele Pirro, que es el probador de Ducati, dijo que esta norma la ha sustentado Honda porque no quiere ver a Jorge vestido de Yamaha y bueno, los típicos dimes y diretes de Radio Paddock, pero el hecho es que no va a haber ninguna invitación en ningún lado, ni en MotoGP, ni en Moto3, ni en Moto2 y eso va a provocar que Jorge Lorenzo no pueda competir. Que de hecho yo le estuvo... más que en el podcast, en una sección que hemos inventado para hablar con pilotos desde casa que comentan sus mayores triunfos, lo cual está muy chula también la sección porque están súper relajados y cuentan cosas que no habíamos oído nunca. Y ahí Jorge ya lo hice con él antes de que saliera la normativa y me dijo que tampoco lo tenía tan claro porque si no podía hacer un test previo, no sé, ir a un gran premio después de este parón tan largo, pues un poco sería, no conseguiría el objetivo, ¿no? Entonces tampoco tenía muy claro que incluso en condiciones normales lo hubiera podido hacer. Bueno, lo de Jorge también, tú que lo conoces muy bien, Ernest, desde hace muchos años,
ha sido como un poco, desde fuera, como un poco raro, ¿no? Porque un poco a los Jordan, ¿no? Porque parecía que colgaba la moto, que se retiraba, luego Yamaha y luego incluso que iba a correr, ¿no? O sea, ha sido como sí, lo dejo, pero tengo una espinita clavada y bueno, quiero volver. Sí, para mí ha habido muchas opiniones después de la retirada de Jorge y el volver como probador y el decir que hacía un wildcard en lo que hubiera sido un campeonato normal en Cataluña. Para mí la opinión que me quedo es la de que hizo Pol Espargaró, que dijo, es que Jorge no es un piloto retirado. Es que Jorge no tiene perfil de piloto retirado. Lo que pasa es que Jorge llegó al final del camino con una moto a la que nunca se adaptó, una moto con la que se hizo mucho daño y no salió bien esa apuesta con Honda y yo creo que era insostenible para él un año más así e insostenible para Honda. Entonces llegaron a un acuerdo, él se iba y ahí se liberó. Y entonces una vez te liberas, empiezas a hacer lo que no has hecho nunca, te vas de vacaciones a México sin billete de vuelta, a Bali sin billete de vuelta, a Dubái sin billete de vuelta, vives la vida loca, llega un momento que entonces ya cuando te quitas todo eso dices, ostras, pero es que yo igual iría rápido con la Yamaha, te llaman para ser probador, te ponen al nivel de Maverick y de Valentino en la presentación, parecía el tercer piloto de la escudería. Es decir, es que claro, es que es un 5 veces campeón del mundo. Entonces le dieron un rango y el tío y cogió la moto, dijo él, por desgracia esa moto no ha cambiado mucho, por desgracia para Yamaha, pero de coña para mí, porque es una moto que conozco, que he desarrollado yo, y con esta moto él puede ir rápido. Y en el fondo de su cabeza, él creía que si iba bien en ese wildcard de Cataluña, al año siguiente podía ser piloto de correr. Es que el problema es que Jorge no es un piloto retirado, es un piloto que se tuvo que retirar por las circunstancias, porque ya tenía un peso encima de la cabeza de lesiones y de presión de no llevar esa moto que no le dejaba vivir. Es que en el fondo este tipo de deportistas nunca se pueden retirar. Y es imposible. Mira a Valentino, Marcos, lo que le está costando a Valentino. Bueno, que de hecho podría ser, ¿no? El último. Bueno, yo creo que no, yo creo que las circunstancias del año ya ha dejado caer, que él dijo que este año se tomaba 8 carreras para saber, hasta Montmeló, para saber si la moto no le daba para estar delante, se iba. No tenía que arrastrándose para hacer el 6 o el 7, y además últimamente ya se había caído varias veces, que no es normal en él, me voy. Pero claro, en un campeonato en el que va a haber 12 carreras, en el que tampoco va a poderse poner a prueba, y además, cuidado, que el otro día dijo Lorenzo, oye, que Valentino en este tipo de campeonato puede ganar una carrera. Claro, si Valentino le da por hacer un par de podios, ganar una carrera, no se va a ir ni de coña. Entonces, yo creo que esto nos va a permitir que sea un mundial tan corto. Una de las ventajas va a ser que Valentino no va a tener más remedio que continuar. Y el año que viene ya, en un equipo satélite, aunque con una moto pata negra, como la de Maverick y Quartararo, ahí ya sí decidir de verdad si quiere continuar o no, si vale la pena los esfuerzos que genera todo esto para un piloto que ya tendrá 42 años para hacer el sexto, el séptimo o el octavo. Claro, aquí la clave es la cabeza. ¿Cómo aguantan tanto? Esa es, o sea, tipo Valentino, tipo Lorenzo. Es decir, cuando ya has hecho todo, cuando ya has ganado tanto, cuando ya eres 5 veces campeón del mundo, ¿qué te impulsa a volver a subirte a la moto? Es decir, o al contrario, ¿qué te impulsa a bajarte de la moto para siempre? Porque su vida es la moto. O sea, tan simple como eso. No, es que yo creo, Marcos, que lo que se plantean, un poco en parte un poco negativa, diría que es que Valentino no se ve haciendo otra cosa, pero en la parte positiva es que Valentino ama este deporte. O sea, Valentino le flipa ir todavía los fines de semana. Yo alucino de que tenga ganas de llegar el jueves a la rueda de prensa, de que esté el viernes en los libres. Además, Valentino, a diferencia de otras figuras mundiales de otros deportes, como sin ir más lejos del fútbol, Valentino en los circuitos habla el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, en italiano, en inglés, con las radios, con los periódicos, con las teles, en el corralito después del cronometrado. O sea, es una locura lo que lleva a hablar Valentino, los actos que tiene que hacer que le hace Yamaha. Y aún ahí el tío está porque le encanta esto que hace. O sea, si no tuviera la pasión que tiene, hace mucho tiempo que estaría en casa, sobre todo que lleva ya muchos años sin ganar el título y 2 años sin ganar una carrera. Bueno, estamos hablando de motos porque hubo un momento en la vida de Ernest Riveras, que es un periodista todoterreno, que ha hecho de todo, que en televisión española, ¿no? Alguien le dijo, bueno, pues vas a narrar las motos a partir de ahora, ¿no? Y ahora mismo, pues la imagen televisiva a nivel periodística de las motos en España, pues es Ernest Riveras, primero en televisión española, luego en Movistar y ahora en DAZN. No sabes, Ernest, lo que estoy sufriendo yo por DAZN, porque es una apuesta que me encanta, pero claro, DAZN es una apuesta, una inversión muy potente a nivel global, está en 9, 10 países alrededor del mundo, pero claro, es una apuesta que hay mucho dinero ahí detrás y es una plataforma que vive mucho del directo. Mucho no, casi no, totalmente, ¿no? Y entonces, claro, he sufrido mucho por DAZN en estos meses porque digo, ¿cómo? Bueno, habéis hecho muchas cosas, carreras vintage, conexiones con pilotos, ya os hemos ido siguiendo, pero
bueno, ¿cómo está viviendo este golpe DAZN y cómo lo estáis viviendo vosotros? Bueno, evidentemente, cuando tu leitmotiv es dar deporte en directo y el deporte en directo desaparece del planeta, pues te complica muchísimo la vida, ¿no? Entonces estamos todos deseando que arranquen todos los deportes que DAZN tiene y volver a la carga. Entonces, mientras tanto, lo que tratamos es de que el abonado pues, se sienta contento de mantenerse en la plataforma por ver ciertos contenidos originales, ¿no? de calidad, pero está claro que lo que la razón de existir es el deporte en directo. Entonces, bueno, pues muchísimas ganas de volver porque, Raúl, al final, tú dices, tengo mucha ilusión o tenía mucho interés en ver, porque es que este es el final del camino, creo. O sea, yo no sé si va a haber otro tipo de manera de ver, pero yo que he evolucionado del pago, o sea, el pago, las privadas, perdón, el público, las privadas, el pago en streaming, ¿no? Yo creo que es un poco la evolución de los derechos, porque los derechos continúan aumentando su valor, la gente quiere ver deporte en directo, quiere ver la Champions, quiere ver la Eurocopa, quiere ver el Mundial de Fútbol, quiere ver los Juegos Olímpicos, quiere ver la Fórmula 1, quiere ver las motos. Entonces, quiere ver el tenis. Entonces, todos esos deportes en teoría no bajan de precio. Entonces, está claro que hay que conseguir abonados, ¿no? Y llega un momento que para pagar esos precios, la pública ya no puede, la privada necesita demasiada publicidad, el pago es correcto, por ejemplo, Movistar podría estar en esa pelea, pero yo creo que al final es un poco lo de Netflix que tú dices antes, pues DAZN es un poco, aunque no gusta esta definición, pero sería el Netflix de los deportes, ¿no? Entonces creo que es el final del camino y es la única manera de que la gente pueda tener deporte de calidad sin más interferencias, pagándoselo él, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que conseguir una buena base de abonados, que en eso estamos, y el problema es que ahora no hay deporte en directo, que de eso no tenemos ninguna culpa, ni DAZN, ni nadie, ¿no? Así que ojalá volvamos y ya que la gente no va a poder ir a los circuitos y va a tener que ser todo sin público, pues ojalá la gente se vuelque en ver todo lo que la Liga Española de Fútbol, el que tenga los derechos y nosotros en el caso de MotoGP, pues que la gente tenga unas ganas locas de poder ver a la primera, la segunda y todo el mundial que vamos a tener este año. Pero eso va en esa dirección, yo creo que es inevitable. O sea, el consumo del derecho televisivo de los grandes deportes va en ese camino, porque, insisto, no hay otro camino. A mí me gustaría saber, cuando te dicen tienes que hacer motos y no habéis hecho nunca motos, ¿qué proceso de aprendizaje haces para ponerte delante de la pantalla? La primera vez. Yo te digo una cosa, de motos yo era seguidor, simplemente como me encanta el deporte y evidentemente había seguido los años de Dujan, de Cribillet, de Valentino, o sea que de motos sabía, pero no me había comprado nunca un solo moto y un motociclismo, o sea, no había desmontado mi moto. Eso... Yo sí me había comprado muchos solo motos. Con ¿Sí? Juan Pues mira, pues sabías más que yo, o sea que yo era un seguidor del deporte, me encantaba el deporte, como me encantaba aquel deporte que dábamos en Estadio 2, que empezábamos un sábado a las 8 de la mañana y sin parar terminábamos el domingo a las 10 de la noche. Mira, oye, Ernest, todo. Me he puesto esta camiseta Mira. Por ti, ¿eh? All Blacks. Porque, All Blacks, bueno, Ernest es muy amigo de uno de los mitos del rugby español, que es Albert Malo, es jugador de la Samboyana, que tuvo una relación, estuvo viviendo, de hecho, en Nueva Zelanda. Bueno, seguramente es el mejor jugador español de rugby de la historia. Y hemos coincidido alguna vez con Ernest en el Valdir Aleu, que es el templo de la Samboyana, viendo rugby, viendo partidos de la División de Honor del rugby español, y compartimos esta pasión por el rugby con Ernest. Pues mira, ahora que viene esa colación del rugby, es lo que le voy a decir a Marcos. Al final, lo de las motos me pilló sin saber mucho, pero un poco resabiado de cómo era mi trayectoria en Televisión Española, que me pasó con el rugby. Hubo un momento en Televisión Española en que cuando alguien pues dejaba una transmisión y se ponía a presentar o se jubilaba o tal, ¿quién le sustituye? Ernest Riveras comodín. Entonces yo pasaba a hacer cualquier deporte. Ramón Trecet dejaba el rugby, lo hace Ernest Riveras. En aquel momento, Miguel Ángel Rosselló se tiene que jubilar de un ERTE. ¿Quién hace las motos? Ernest Riveras. Y así es un poco toda mi trayectoria. Es decir, así también fui a hacer los Juegos Olímpicos, de las zonas mixtas de mundiales de atletismo, en un momento dado hacer el atletismo también, comentarlo, siempre un poco de comodín, ¿no? Valía para todo, pero no era especialista de nada, hasta que llegaron las motos, y entonces ahí sí que gracias a eso también cambió mi vida, me fichó Telefónica, ahora DAZN, por haber hecho las motos, y no continuaría en Televisión Española haciendo teledeporte, ¿no? ¿Y cómo me preparé? Pues al máximo además es que me lo dijeron con 30 días, a finales de enero, para empezar un mundial que empezaba en marzo, pero que ya los test del mes de febrero en Jerez los daban en directo, se daban en directo. Entonces, tuve 30 y algo de días
para prepararme, bueno, pues nada, vivir todo el día, me compré todos los solomotos del mundo, hablé con todo el mundo que pude, fui a los circuitos, estuve en Qatar viendo los test, aunque no estábamos comentando, o sea, empecé a conocer a los pilotos y bueno, gracias a Cribillé, que fue comentarista, y Ángel Nieto, pues claro, evidentemente ahí te dan un máster, ¿no? Acelerado para entrar en el mundo de las motos. Y yo lo que aporté fue mi oficio de comentarista, que llevaba en ese momento. Claro, mucha gente me descubrió en ese momento, pero es que yo llevaba desde el 88 en Televisión Española, narrando 25 deportes y había estado en 5 Juegos Olímpicos por aquella época. Entonces, claro, apliqué el oficio, fui aprendiendo, escuché mucho, respeté mucho el oficio, el deporte lo continúo haciendo y nada, poquito a poco, pues cada vez más atreviéndote a decir cosas, ¿no? Pero el día 1 que te plantas delante de la pantalla, ¿qué? Ese día 1 es... O sea, lo digo porque también aquí hablamos de comunicación, de periodismo, de motos, de deportes, pero en el fondo para que la gente entienda que aunque tú tengas una larga experiencia, cuando tú te sientas delante de esa pantalla en el día 1, es empezar de cero. O sea, la tensión y los nervios que tú tienes que vivir y la angustia que tú tienes que vivir, porque te enfrentas a algo desconocido. Sí, sí. Yo, el primer día fue esa narración que duró una horita, que era los test IRTA, que además los pilotos, el más rápido se llevaba un coche, y la pelea era Rossi y Pedrosa, con lo cual una horita, con aquel debutaba en equipo con Ainhoa Arbizu, con Mar Martín, con Desiree Jambo, con Nieto, con Cribillé, Televisión Española se volcó, hubo un cambio ahí como de ciclo y se volcó. Eso fue fácil, pero lo que me asustó de verdad fue el primer Gran Premio, ir a Qatar, el marco y la primera carrera era la de 125. Un calor inhumano porque se corría de día todavía en aquella época. Y yo recuerdo que los dos favoritos eran Faubel y Talmachi, que eran del mismo equipo, llevaban la misma moto, los mismos colores, solo los distinguía el casco. Claro, dime a mí que conozca al piloto por cascos el primer día de mi trabajo. Y yo estaba durante la narración, digo, anda que como gane uno y sea el otro, los dos ahí adelantándose, no tenías claro cuando era el helicóptero quién estaba delante. Y al final ganó Faubel y lo narré bien. Pero ¿sabes aquello que fue? Ya a partir de ahí dije, va, lo puedo hacer. Pero tenía un canguelo y digo, anda que en la primera carrera gane Faubel y diga que gana Talmachi y luego le enfoquen y sea el otro, y yo el ridículo más espantoso, bueno, claro, me la pidan. Suerte que no había muchas redes sociales en 2007, pero es igual, yo mismo me hubiera lapidado a mí mismo y me hubiera costado levantar la cabeza. Y a partir de aquel momento cogí confianza y repito, con mucho respeto al deporte, poquito a poco aprendiendo, dije, lo puedo hacer. Bueno, para acabar, Ernest, porque estaríamos horas y horas, los tres somos de hablar. Yo te quería preguntar. Y apasionados del deporte y del periodismo. Sí, compartimos esa pasión, sin duda. ¿Cómo fueron los cambios? Has hecho 2 grandes cambios en tu vida profesional, más allá de los inicios, que fue de Televisión Española a Movistar y de Movistar a DAZN. ¿Cómo han sido esos cambios para ti? Supongo que el más heavy, porque estuviste más de 25 años en Televisión Española. El más heavy fue de Televisión Española a Movistar, ¿no? Pero esos 2 cambios, ¿cómo han sido? ¿Cómo los viviste? De hecho serían 3, porque primero fui a Telefónica, que no era una tele, y luego Telefónica compró el Plus y entonces se creó Movistar Plus. O sea que en realidad yo me fui a una compañía que era Telefónica, que era una compañía la más potente de telecomunicaciones de España, una de las más importantes del mundo, pero que no sabían hacer tele. Y me encontré que no tenían cámaras, no tenían platos, no tenían cultura, no sabían ni cómo hacerme el contrato. Porque, pero ya fuiste a Telefónica porque tenían ya las motos. Claro, porque querían ser una televisión, querían comprar Canal Plus, estaban en el embrión del gran proceso que ahora es Movistar Plus, que es Vamos, que es Cero, que es toda la historia. Y en aquel momento se encontraron que las motos Telecinco con la anuencia de Dorna podía vender una parte y la Fórmula 1 estaba también, aunque la continuaba dando la Sexta, también se podía vender. Y entonces Telefónica dijo, entramos con el motor y poquito a poco vamos creciendo hasta que compremos el Plus y lo hagamos, ¿no? Claro, fue un cambio brutal. Pasé de hacer 26 años en Televisión Española, Televisión Pública, a una gran empresa privada que no era tele. El impacto fue muy grande. Pero mucha gente me dijo, hostia, eres muy valiente, Ernest, dejar la seguridad, entre comillas, de lo que es una televisión pública en la que tienes un cierto nombre. Pero yo ya necesitaba un cambio. Es decir, habíamos perdido las motos, estábamos perdiendo muchos derechos. Los Juegos Olímpicos que hice, los últimos fueron Londres, Río, iban a ser los últimos porque se veía venir que los siguientes ya serían para otra empresa. Solo perdíamos cosas y cada vez teníamos menos. Y yo necesitaba también, un poco era eso, continuaba siendo un tío respetado, pero comodino. Al final no estaba en Madrid, no había presentado nunca un telediario, no había dirigido nunca algo a nivel grande, si había sido jefe de deportes en Sant Cugat, pero duré poco. Necesitaba un revulsivo. Y cuando te llamé Telefónica no solo me llamó para comentar las motos, sino para dirigir los contenidos. Ahí con Sergio Gil, que había sido mi jefe en Televisión Española en los años 90, me dijo, Ernest, no vienes solo comentarista, vienes para crear en una hoja en blanco los 2 canales
y más que tendremos, porque el objetivo es tenerlo todo. Y cuando entremos en Canal Plus, queremos estar ahí y hacer la gran plataforma. Y claro, eso a mí me costó 0, entonces. Claro. Evidentemente mejoras las condiciones y, oye, hay que arriesgarse. Si no lo puedo hacer en ese momento que tenía 49, 48 años, digo, no lo haré nunca, ¿no? O sea, y no me costó irme de la comodidad, ¿eh? Aunque algunos compañeros y amigos de toda la vida de Televisión Española me dijo, joder, qué valiente eres. Y lo volvería a hacer 100 veces, ¿eh? Aunque luego Telefónica no ha renovado. O sea, no fue exactamente como yo pensaba la entrada en Movistar Plus. Luego Movistar no renovó y entró DAZN. Y yo he ido cambiando un poco mi estatus, pero no lo cambiaría en absoluto. Y porque aquellos años 14, 15, 16 en Telefónica, joder, me enseñaron muchísimo de mi profesión y de mí mismo. Muy bien, perfecto. Pues Ernest, ha sido un placer para nosotros escucharte, compartir tus reflexiones sobre la comunicación, las motos y el periodismo. Y nada, deseamos verte pronto ya en DAZN con las motos, que tenemos mono, y que sepas que te seguimos siempre. Muchísimas gracias, Raúl, Marcos. Un abrazo muy grande. Gracias. Y que continuéis con estos contenidos que... ¿Tenéis pensado seguirlo después de que termine todo esto? Esto es un futuro, porque yo no sé si cosas que hemos adoptado en esta época van a tener... Es un buen debate. Es un buen debate que, mira, te confesaré que hoy internamente hemos hemos reflexionado con Marcos y el equipo, pero la idea es que sí, quizá con otra frecuencia, quizá con otra periodicidad, pero aprovechar esta inercia que nos ha dado el confinamiento para seguir ofreciendo contenidos, porque al final nos lo pasamos bien también. Y aprendemos, y es interesante también para nosotros y esperamos que para quien lo vea, ¿no? Pues mucha suerte y os seguiré también, como veo que me seguís muy de cerca del podcast de Cambia el Mapa. Hombre, podcast siempre, somos muy fans de todos los podcasts, especialmente también de los de deporte. Vale, Ernest, perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Gas.